¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. 5 años pasaron desde el último álbum y show en vivo de Paramore. Durante su inactividad, Hayley Williams se dedicó a su carrera solista lanzando 2 álbumes en solitario titulados Petals for Armor en 2020 y Flowers for Vases en 2021. Ahora es posible que los fanáticos de Paramore no tengan que esperar mucho más para el regreso de la banda, ya que Hayley insinuó el regreso de Paramore para 2022 en una publicación el viernes 26 de noviembre. Los muchachos estuvieron a mi lado durante casi todo el proceso. Si no estaban trabajando en el proyecto conmigo, entonces me animaban. Incluso pude escribir con algunos amigos fuera de, pero muy conectados con Paramore, quienes me enseñaron mucho y me dieron mucho para inspirarme. Antes de irme, muchas gracias a todos por el increíble apoyo de todos estos últimos años. Sé que no pudimos unirnos adecuadamente para cantar, desahogarnos y todo, pero sí creo que Petals y Flowers vivieron exactamente la vida para la que estaban destinados. Además, Paramore no puede estar en un descanso para siempre, ¿verdad? Los amo a todos. ¿Nos vemos el año que viene? Por otro lado, Ozzy recuperó un disco de oro que le fue robado hace mucho tiempo. Mark Sandwell, un simple fan de Ozzy Osbourne, hace poco más de una década hizo un descubrimiento intrigante en su hora del almuerzo del trabajo, revisando los discos de la venta de maleteros en el centro de la ciudad. Mark contó su historia. Solía trabajar en el centro de la ciudad y la venta de maleteros estaba en el mercado todos los martes y jueves. En ese momento había una gran cantidad de puestos que cubrían ambos mercados al aire libre. Yo iba religiosamente los 2 días de la semana en mi hora de almuerzo, a veces antes del trabajo muy temprano. Una pausa para el almuerzo en abril de 2010 encontré un disco de oro de Ozzy Osbourne. En la placa decía que se le había entregado a Sharon Arden, reconociendo las ventas de más de 60.000 copias del álbum de Ozzy, Blizzard of Oz. No estaba seguro de si era legítimo o no. Puedes comprar muchas réplicas baratas en línea. Soy un gran fan de Ozzy, especialmente de su material en solitario de los 80, así que lo compré de todos modos. Me lo vendieron por un billete de $10. Recuerdo llevarlo a la oficina. Creo que estaban acostumbrados a que trajera cosas raras de la venta de maleteros. Faltaba vidrio en el marco y necesitaba una limpieza. Solo me tomó 10 años renovarlo. Wayne Ashworth, un amigo que se especializa en enmarcar, lo resolvió por mí. Puse una foto del disco recién vidriado en Instagram. Aproximadamente 10 minutos después, un amigo que trabaja en el negocio de la música me dijo que se había puesto en contacto con la hija del manager de Ozzy y que le habían robado el disco. Aparentemente las oficinas de Osbourne habían sido robadas en la década de 1980 y el disco era uno de los artículos que habían sido robados. Naturalmente quité la foto de inmediato y me pregunté cuál sería el próximo movimiento. ¿La cárcel? ¿Una demanda? Sin embargo, me pregunté cómo había terminado eso en Preston 20 años después. Unos meses más tarde recibí un mensaje de un representante diciendo que querían recuperar el disco, pero que estaban felices de ofrecerme algo a cambio. Así que solo dije que un artículo personalizado sería suficiente. Solo esperaba un disco firmado o algo así, que también obtuve, pero en realidad obtuve mi propio disco personalizado enmarcado con una placa que me lo presenta. Fue el verdadero negocio hecho en Hollywood, y además de eso hice un intercambio con el príncipe de las tinieblas.